Hoy los invito a que viajemos juntos hasta Pum Sen, el pueblo de los herreros en el norte de Vietnam. Pero antes de comenzar, voy a pedirles que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta manera ustedes sabrán cuándo es que estoy subiendo un video. Por lo general lo hago entre los días miércoles y viernes, pero esto puede cambiar un poco. Ahora, hablando ya sobre Pum Sen, vamos a contarles que nuestra idea original era quedarnos en Phia Thap, que es el lugar en donde se crea el incienso, ¿sí? Pero debido al alto costo que representaba quedarnos varias noches ahí, porque nuestra idea en general era recorrer varios lugares, decidimos desplazarnos, movernos, y es cuando nosotros dijimos, bueno, vamos hasta Quan Nguyen, que es otro pueblo, o Quan Oa, también lo pueden encontrar como Quan Nguyen o Quan Oa, y de ahí movernos hasta Pum Sen, que son aproximadamente unos 5 a 6 kilómetros. Nosotros hicimos todo esto caminando, pero ustedes pueden tomarse el bus que hace el recorrido de Phia Thap, Pum Sen, también va a ser Quan Oa. Toda esta carretera va a llevar hasta Ban Giok, que es donde se encuentra la frontera con China y están las cataratas más conocidas de todo Vietnam. Ahora, volviendo sobre Pum Sen, nosotros debemos contarles que nos resultó algo maravilloso porque aprendimos muchísimo en este lugar, debido a que en Vietnam hay 54 etnias. Cada etnia cuenta con una lengua propia. Para ser más claro, por ejemplo, tenemos la etnia Kinh, que representan aproximadamente un 90% de la población de Vietnam, y ellos, al tener un contacto más estrecho con el turismo, saben hablar inglés y también el vietnamita. Estamos hablando de la etnia Kinh. Ellos están por lo general en las zonas llanas y también en las ciudades. Ahora voy a hablarles acerca de otra etnia, que es la etnia Hmong, que se encuentra en Sapa, que es en la zona de la montaña, y ellos tienen lo que es, conocen el inglés porque tienen un contacto directo con el turista. Pero si por ejemplo ustedes van dentro de los pueblos, se alejan, y estas personas de la etnia Hmong no saben hablar inglés, ustedes quieren hablar con ellos a través de un traductor y le ponen vietnamita, les van a decir que no, que su lengua es el Hmong. Lo mismo pasa aquí con la etnia Nung Ang, que vive en Pum Sen. Pero ustedes habrán visto que al principio del video había una persona que nos habían invitado a pasar a su casa a tomar el té, y cuando nosotros queremos comunicarnos con estas personas, con estas familias, era como que ellos nos decían no entiendo inglés. Entonces, bueno, nosotros cambiábamos el idioma del traductor, lo poníamos en vietnamita, les poníamos el vietnamita y ellos nos decían no, tampoco hablamos vietnamita. De esa manera nosotros aprendimos un poquito más acerca de Vietnam y sus diferentes etnias. Ahora, hablando específicamente de Pum Sen, ellos no tienen ese contacto con el turista en el cual hay una conversación para, no sé, por ejemplo, para hacer una venta. Y esto se debe a que Pum Sen, como les dije en el principio del video, es un pueblo que se dedica a la construcción del hierro, a la construcción de herramientas para el trabajo. Ellos tienen en el pueblo aproximadamente unas 150 fraguas que funcionan durante todo el año. Ahora voy a contarles algunos datos históricos. Según la creencia popular, el fundador de la herrería en Pum Sen fue un genio que, entristecido por la pobreza de los Nung Ang, enseñó a los autóctonos a forjar herramientas para ganarse la vida. Hay otra historia también en la cual cuenta que Pum Sen fue un taller de fabricación de armas de la dinastía Mac durante más de 80 años, entre el año de 1593 y 1677. Los Mac crearon una capital en Cao Bang para desafiar el poder de los Cly en Tan Long, la actual Hanoi, y es precisamente en Pum Sen donde se producían estas armas. Ahora, para hacer un resumen de lo que fue esta gran aventura por el norte de Vietnam, aparte de las habilidades de estos genios, de estas personas en las cuales trabajan
el hierro de una manera increíble es la amabilidad de ellos. Cómo nos abrían la puerta de su casa, cómo nos invitaban a sentarnos, a tomar un té, alcohol. Sí, pasaba eso también, estábamos tomando unos tés y luego de unos minutos me decían, ¿querés como alcohol? Y yo me daba cuenta por la botella. Así que estar tomando de las 8 o 9 de la mañana ya era algo increíble para mí. Y sucedió algo más, ya cuando estamos regresando, un grupo de chicos nos empieza a perseguir y al grito de Messi, Argentina, Argentina, yo no tuve otra opción que detenerme y darles la mano. Y la reacción que tuvieron estos chicos fue sencillamente increíble. De esta manera llegamos al final del video, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo. ¡Chau!